Bueno, empezamos la sesión vespertina de las jornadas, así que vamos a hacer un pequeño cambio de idioma para dar lugar a las siguientes dos charlas. So, thanks so much for being here. We start the first session of this conference. So, I have the pleasure of introducing Niels Martens from the Utrecht University from the Netherlands. He will be speaking about building a telescope collaboration in the case of the next generation Event Horizon telescope. So Martin, the floor is yours. We can hear you. We can see the slides. You have 25 minutes. I will be letting you know when there are only 5 minutes left, and then we have some time for a Q&A. So. Okay, thank you very much. So you can hear me, right? Yes, perfectly. Okay, I will switch to the slides. Yes, so good afternoon, everyone. I'm here to talk to a collaboration that I'm a part of, the Next Generation Event Horizon Telescope Collaboration, or the NGEHT for short. And the way the NGEHT works is via something called Very Long Baseline Interferometry, or VLBI. So basically, there are all these telescopes spread across the world. And as the world rotates with respect to the target, you get all these different baselines, so pairs of telescopes, which observe one Fourier component, one part of the image. And as the Earth rotates, you see on the right-hand side that the image gets built up component by component, so to speak. So what is the target we are looking at? Well, you might have already recognized it in the previous image, black holes. So, right, black holes are described by GR, where space-time is curved and even light feels that curvature. So what do we observe when we point the Earth, our virtual Earth-sized telescope, at the black hole? Well, we see some photons that come from behind the black hole and get bent a little. There are also some photons that actually come initially from our own direction, but then go around the black hole once and come back. And you get this nice photon ring here, which we call NS1 photon ring. And then in principle, photons can go around the black hole multiple times, 2 times, 3 times before they reach us, and get all these combinations which add up to get this final image that we hope to see, which you'll be seeing here in a second. Yep, so now everything together. And you get an image, where you see the sharp photon ring of these photons which have gone around the black hole a few times, and all the photons from all the other directions. Okay, so that's basically represented here. The total image is this first contribution and all these photon rings. And now the EHT, you might be familiar with this image because apparently 4.5 billion people have seen it. This was made by the EHT using the VLBI method, which I've just shown you. Using 8 existing telescopes, and they made these 2 images of 2 different targets, 2 different black holes. Today, I would like to talk to you about the next generation EHT that I'm part of. This is us. And the idea is that we will be adding, so the EHT used telescopes that already existed and borrowed time. The idea of the NGEHT is building 10 or so new telescopes over the next decade on spots on the Earth that are very strategic, and to build an even better Earth-sized virtual telescope. With the aim, on the one hand, ideally observing these photon rings, which will tell us lots about black holes, but also to make high-quality videos of black holes. So that's what we're trying to do. Of course, science is always moving forward, so we're actually already talking about the next step, adding a baseline that's up in the sky, the NGEHT plus, so to speak, by including a satellite, so we would have a virtual telescope that's even larger than the Earth. But that's not what I'll be talking about today. Today, I'll just talk about the NGEHT. This is the current structure. So we have a management team, and then we have 8 science working groups, and also an engineering team, and together with that, 3 engineering or technical working groups. And what I really like about this collaboration, and which I think is rather unique, is that scholars from the social sciences and humanities, such as myself, are included, and not like from the sideline or like 20 years too late or in kind of some
passive observational way. But no, we're a working group, the HPC, the History, Philosophy, Culture working group, one of the science groups, just on a par with all the other science working group, equal partners in this endeavor of 300, 400 people trying to make videos of black holes. So what I'll talk about is this HPC working group in particular. This is us. So we're around 100 scholars from all over the social sciences and humanities. I would say 50 of us are quite active. This working group is led by Professor Peter Gallison. And we've decided to focus on 4 specific topics, 4 focus areas: responsible telescope sighting, collaborations, algorithms, inference and visualization, and also foundations of astrophysics. So let me just go through these 4 focus areas, these 4 focus groups, one by one. Starting with responsible telescope sighting. So the idea is that we're going to build roughly 10 new telescopes in exactly the right spots. And unfortunately, the history of astronomy is not particularly great in terms of going elsewhere, building telescopes, ignoring local communities, building them where the local communities might not want them in very disruptive ways. So that's not what we want to do. So the idea is that we, using expertise from the social science and humanities, that when we identify a possible site, that you also go there and identify the local stakeholders and talk with them about what they would want if they could imagine a telescope being built there, how this would be mutually beneficial, and going in with the idea that a no might as well be an answer that we're going to get. So the idea is, to telescope sites, to build new telescopes in a responsible way. One other focus group is Foundations of Physics, or Foundations of Astrophysics. And that's really about, on the one hand, connecting often very idealized, formal, technical, mathematical results that theoretical physicists can come up with, such as the no-hair theorem, and connect these with the messy reality of the black holes we find in the wild, which is often much more complex, much more complicated than the often, in a way, simple formal results. And of course, philosophers love talking about bridging this gap between theory and experiment or observation. Third focus group, algorithms, inference, and visualization. And this is kind of 2 parts. One is the A and the I, and the other part is the V, the visualization. So when it comes to the algorithms, well, they're often, right, these algorithms are developed by many different people, sometimes different generations, and it can easily happen in such a circumstance that parts of the code work, there are lots of parameters involved, you work, but we might not know exactly what the parameter represents or why it works. Then a new generation comes in, new people, and in the end, it seems to work, but you don't know, there might not be a single person who has an overview of everything that's going in there, so you get a lot of holism, entrenchment, or that's a risk. So part of what we're doing, especially philosophers, is looking into ways of mitigating such risk. Now, the other half of this focus area is visualization, right? All about the eventual image that this collaboration is trying to produce. So here you see some of the images, and of course, well, this is radio astronomy, so there are no actual colors. So colors have to be put in, well, can be put in, and their choices have to be made, and these are often done against the backdrop of a pre-existing visual culture, which can determine these choices, and we just want to make them explicit. So do we know, why do we do this? Can we do it in a different way? So for instance, what the EHT thought, like, well, you might think, we know as physicists that something that's very warm, blue is actually much warmer in physics than orange or yellow. But if you ask a layperson on the street, they might often think that these colors, right, the colors of a candle flame, are more associated with something very hot, something very warm. So they have actually decided to go for this color scheme. And also, these 2 black holes are not actually the same temperature. So do you use the same color scheme with the same meaning, that the same color means the same temperature, or do you readjust? Other choices that need to be made are like, are you making one picture for the scientists and one for the public, or just one picture for everyone? The EHT decided to just make one image for everyone. And recently, another collaboration decided that they would make a picture that was actually quite similar, that they published in Nature, which was somewhat similar, right? Same colors, although
some contour lines are added, but then the press agencies, or the picture that was for the public, looks quite different, right? The purple picture on the right. So there are all these decisions to be made here, and our historians of science, art historians, philosophers of science are looking into, well, trying to make all these choices explicit and making them in the right way. Okay, then we get to the fourth focus group. That's about the structure of the collaboration. That's the one I'm involved with, so I'll spend a bit more time on it. And yeah, so the idea here, it's all about the relationship between the collaboration as a whole, so the whole collaborational structure of 400 or so people, 300, 400 people, and on the other hand, the individual group members. Try to make sure, let me explain. So one question to ask when one is trying to design such a collaboration from scratch is where to place them along this spectrum here, where on the one hand you have, in terms of governance structure, but also in terms of social epistemology, so how information, knowledge flows through the collaboration, where decisions are made, and what determines the eventual results. Yeah, so in terms of governance and social epistemology, you can either choose for something very top-down, or maybe something very bottom-up, or maybe something in between. So what do I mean by these terms? Oh, well, first let me give you some examples. The LHC Atlas tends to be paradigmatic example of something quite top-down, quite hierarchical, lots of committees. And in the bottom-up case, you might have things such as the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, where there's loads and loads of people involved all over the place. And then only afterwards, these results are synthesized in one report. So kind of the knowledge is brought together at quite the last stage. Or similarly with the whole scientific communities, where it's very bottom up, people do kind of their own thing, and then only at a later stage, if at all, knowledge is kind of collected. And so what we're trying to do with the NGEHT is to be right in the middle, in the sense of, so let me say a bit more about what I mean by top down and bottom up. So some typical properties of a top-down organization will be having like physical headquarters, right? Like Atlas in Geneva. Often the centralized funding stream, and it's often very dedicated. So there's one or a few purposes, like we're going to detect the Higgs boson. And in these cases, there's often a risk that the collaboration, like the aims of the collaboration, are prioritized over the welfare or the goals, the aims, the interest of the individual. And often consensus is very much prioritized over dissent. The very strong feeling in these extreme top-down cases that the collaboration should speak with one voice, and individuals can't really talk with their own voice, but should only ever talk with the voice of the collaboration. And also, agreement about results is often reached before publication, before the public or the rest of the communities get to see it. And these things can be quite hierarchical. Like at Atlas, there's so many committees that determine everything for publications and conference attendance, etc., etc. On the other hand, very bottom-up kind of collaborations. Their communication doesn't happen in one building in the world, but many places, conferences, in journal publications, etc. Often there's no one big funding stream, so there's a lot of different people getting different bits of funding together, bit by bit, and small collaborations, co-authorships can coalesce in and out of existence. And in these cases, individual freedom is very much prioritized. Small groups of people can do whatever they want as long as they manage to get the funding. And if there are two groups of people that disagree, then they both publish their results. And maybe only if these results get brought together in a review paper or a textbook or something, or an IPCC report, then this happens at quite a late stage. So the decision process is much, much less centralized and much more bottom-up. So let me quickly check the time. So there are some advantages and disadvantages of each of these two extremes, right? So the top-down ones can be quite effective at reaching their few dedicated goals. Whether it's always good to prioritize consensus, well, I'll get back to that. Can be good, can be bad. But if you're an individual, especially if you're a PhD student or a junior member trying to write their own thesis or getting a job afterwards, it can be very difficult to really allow for individual creativity and individual credit. And the bottom-up advantages and disadvantages are kind of the other way around. It's much more difficult to really
steer what's going on and to achieve one big goal. But on the other hand, as an individual, there's much more room to follow the directions of research that you think are more pursuit worthy. So as I said, the aim of the NGEHT, of the HPC, the History, Philosophy, Culture Working Group, is to try to make the NGEHT somewhere right in the middle, so that we get, but in a way that we get to be the best of both worlds and not accidentally the worst of both worlds. So how are we doing that? Well, we're working on lots of fronts at the same time, trying to optimize the NGEHT collaboration. So one thing that's important is to really get a handle on the communication structure. How does information flow? One way to do that is with digital to humanities tools. So you get these nice little graphs, as you see in the middle, where you can figure out, oh, how does information flow? Are there sub-communities? Are there intermediators that most information between communities flows through them? Who are these liaisons? Who are these mediators? And this information is kind of the backdrop for all our other work. So one thing we focus on is membership, how to define membership, what are the duties, the rights of a member. We're a bit stuck there. It's quite a difficult topic. One thing we just finished is the code of conduct. One thing that connects to that is conflict resolution policies, but it can be quite difficult because everyone is spread over the whole world. So there's not an HR department for the whole thing, right? Everyone has their HR department of their own university. Another thing we've started up, or Alex Markoc has started up, is a forecasting tournament, which is known in other fields, but not so much in astrophysics yet. But the idea is to very systematically keep track of what all the experts think is the most likely outcome. Like, are we going to detect the photon ring? Are we not going to detect it? Will we get a good video? What are the likelihoods? And do that in a very subtle way. And then track these likelihoods over time. This information can be, on the one hand, for us philosophers, be used to better understand how hypothesis generation works and develops over time, but also lots of choices need to be made. There's always limited resources. So when you design your array, your telescope array, it can very much help if you know how the collaboration as a whole thinks, what are the most likely things that can, that 10 years from now we can get out of the array, and what does that mean for the choices we need to make now. Few other topics. One is consensus and dissent, how to deal with differing views, right? 400 people are not going to agree on everything. So we're looking at comparing this to the liberal democracy literature. To what extent should a big collaboration be a democracy? To what extent can it be a democracy? And this also connects to the topic of governance, how to structure the collaboration in such a way that you optimize the social epistemology, that you optimize the results in terms of reliability and how interesting they are. So we're now writing a report with suggestions about how to structure a collaboration such as this one, which will hopefully also be useful for other collaboration of similar size. And then finally, there's, of course, the tricky topic of authorship. Was writing a paper with 400 people is never easy. So I'll say a bit more about that. This also connects to the topic of credit, right? Authorship tends to be one of the main ways in astrophysics to receive credit. However, it's good to kind of pause a second there and be like, well, this might really depend on who you're talking to. For instance, for those who call themselves the scientists in the group, publications might be very important. But for instance, some of the engineers' authorship is much less important. So one way to look at this problem is just trying to come up with as many different ways of assigning credit. So basically everyone is happy. So here are a few ways in which you might want to assign credit in a collaboration. Of course, authorship, especially first authorship, but also lots of jobs are being done, and typically junior members have a lot of responsibility but don't always get a credit for that. So if they have a specific responsibility, you can give them a job title for that and also put it on the website so they can put it on the CV. It's very clear this is what they have contributed as one of the 400 ends in the collaboration. Another thing is awards, although there's kind of two sides to that sort, right? Awards can also be very disruptive. People fighting for Nobel prizes, so one needs to award awards in the right way. In many instances, if you have a new phenomenon or algorithm or theorem named after yourself, that tends to be something that scientists really value strongly. For others, especially engineers, their CV might not be a list of publications. It's just, I built this awesome instrument, yay.
And with collaborations like the NGEHT, when new results come out, there are often big press conferences. And of course, many people might want to be visible at such press conferences. Similarly with conference talks, need to be careful. How do you distribute conference talks? How do you make sure that it's in regions where people want to get jobs, if they're looking for jobs, etc.? So these are some of the credit considerations. Nonetheless, as I said, the main currency still tends to be publications, especially being a first author. And this brings quite a few challenges with it, right? Junior members often spend most of the time on one big paper. But then if they are if their name is in the middle of the alphabet and there are 400 people, they just get lost in the sea of authors. I hear a beep. I guess that's the 5-minute. Okay. I don't know. Yes, you have 5 more minutes. Okay, great. I'm almost done. Okay. Yes. So let me just talk through a few of the options we're considering to deal with writing papers with 300, 400 people. One thing you can do is just have lots of contributor roles, like this person did data analysis, this person did the writing up. Include that, but then it's often tricky, like who decides? Do you self-report which contribution you did? Or does someone high up decide this, but they might not know on the other side of the world who's contributing there? And also having a matrix of 400 people contributing in 14 different ways is maybe not great. One system that I personally quite like is kind of having a tiered system. So instead of having one long alphabetical author list at the top, you say maybe at the start just a few authors who really did most of the writing, just alphabetical. Then in the second tier, I don't know, maybe data analysts, and then the third tier, the telescope operators. Of course, you have to determine who goes in which tier. But then if you know, well, I'm going to do the writing, I'm going to end up in the first tier, in the first 5 people, then it doesn't really matter if the third tier gets 100 extra people, right? Because you won't get lower down the list. Another thing to consider is, should the collaboration as a whole be an author? Listed as an author, as a collective agent. A more radical proposal by one of our members, Josh Hepgood, says maybe we should not have authors at all. It's kind of an outdated thing because authorship has many different functions and it can often be quite inconsistent. So he suggests that instead of authors, we should have something like contributors, writers, spokesperson, and guarantors, and we should move away from authors. Another suggestion, which we've tried out and which I think works quite well, is following the IPCC report, and then on top of the author list at the top, however you decide to do that, for each section also have the specific authors of that section. So then on your CV, you can say, okay, well, I'm author 400 somewhere at the top, but I'm the coordinating author of this and this section. And then another topic is there are often different types of paper. There's the specific names, the collaboration papers, official papers, and the related papers. And it's interesting or important to think about how many, if all papers are going to be collaboration papers, then it will be difficult for junior members to get jobs because often they need a paper where they are the first author or just a small number of authors. So you need to talk about this ratio of collaboration versus official papers, etc. And then still the topic remains of how to deal with people disagreeing in collaboration, right? You can either say, well, and that happens often in particle physics, if you disagree, you can take your name off the paper. That's all you can do. Of course, it's not very satisfying if you've worked for many years on something and then you don't even get your name on it. Hai-Sin Dang has suggested maybe we should just like the US Supreme Court, sometimes if they have a ruling, they still have a minority report of some judges who had another view, and I write it down in this report. That could also happen here, that there is, right, in certain cases with certain disagreements, that a small group of people gets to write such a report. Could be as an appendix or a separate paper or somewhere in the paper. That's something that needs to be decided. Of course, which difference of agreement are allowed to be published in that way, and what will lead to more disruption in the collaboration? Is it publicly saying, well, there's actually people disagree, or never being public about it and people feeling extremely unheard? But perhaps the simplest solution is the best solution. We should make perhaps just everyone first author. Just kidding. Okay.
if you want to know more about this, we've written up a white paper with all our plans. We're also part of the Key Science documents, which is the document that all these collaborations write in the early stages. I think this is the first time that social scientists and humanities scholars have contributed it, and also contributed to goals that are related to the social sciences and humanities. And then we have a few other publications. Yeah, so let me just end there and say that I'm aware, of course, that this is quite a different type of presentation from the other research presentations you might be used to. But I really wanted to give you an impression of this cool kind of unique new stuff that's being done by having 100 HPC, HBS people joining such a collaboration and dealing with challenges, which are quite challenging, but I think we can really make a difference here if we do it right. So if anyone is interested in contributing, please send me an email about how you would like to contribute. Let me stop there, and I'm happy to answer any questions. Thanks so much for that inside view on the next-gen collaboration. So we have 10 minutes for a Q&A. If you want to make your questions in Spanish, I can use sort of assistance. But what? Any questions? Hi, Niels. Or talk. Maxi, my question is about or related to the group of inference and visualization and algorithm. How you treatment the question or the topic related to validation externally, validation between simulations and observations. Yes, I see that the interplay between observation and validation is a very big topic, and my question is particularly how you treatment the external validation from the perspective of the epistemological social sciences. Yes, so I'm afraid that's not my expertise, but Jamie Elder and Judith Dobrzewski would be able to answer that question for you. Perhaps, I don't know if this is going to answer your question, but all I can say right now is that, for instance, the way people with the EHT try to assure the reliability of the results is that they had all these different algorithms which try to generate the pictures from the images from the data. And they, even though when they had a workshop where they were about to reach that result, they were still the 4 different algorithms were in different rooms, and they were really taping off everything so nobody could see what the other was doing. So there was kind of using kind of robustness or convergence where they're trying to do it in different ways without in any way influencing each other, and then afterwards coming together and seeing if the pictures were the same or not. And of course, then you still need to decide, are we going to average them or are we going to throw one of them out? So I'm afraid that's all I can say about it. I don't know if that answers your question, but Judith and Jamie are the experts on that topic. Thank you. Sorry, I can't hear you. Hi. My question is about the problems in the integration of social sciences in this project. Can you talk about a little more about the problems in this integration, please? Yeah, so one problem which I think is there for all these collaborations, regardless of whether they include social science and humanities, one is just because it's so spread out across the whole world, literally, you can say, well, okay, that makes it difficult to travel to one another and talk to people, but at least we can do it in Zoom. But because it's all over the world, even time zones are a problem, right? Not everyone is awake at the same time, so even Zoom doesn't work. So sometimes we repeat meetings at 12 hours apart, etc. So one thing we're struggling with is just getting easy access to people and information.
So we're trying to improve that by having town halls, I'm trying to get people, the social scientists, invited to several of the Zoom meetings. We try to organize, many of the people are in Boston, so we do try to get meetings where they're all included. But it's a bit of a challenge to, right? It costs time and money to get that to happen. So I think that's one of the things. The other thing is, of course, these different communities speak different languages, and yeah, like, are physicists interested in what we're doing, and do they understand what we're saying? And one of the reasons I joined this project is because I've never met astrophysicists or any scientists really who are this authentically honest or interested in talking to philosophers. And I think maybe part of that is that, well, in the history of astronomy, often lots of mistakes were made, especially when it comes to telescope sighting, and they want to avoid that. But also, for instance, the Black Hole Initiative, they're already used to, in Boston, to having physicists, mathematicians, philosophers, historians working together. So it seems that they have realized that that's valuable, and over time that they develop a common language. And so now we are building upon that, especially Peter Gallison. So over time we're developing that shared language, and it does seem to work, but of course it takes time. Yeah. Any other questions? Here? I might have a sort of a related question. It's very interesting to see that philosophers and historians of science, people from social studies of science and technology, can be first-class citizens, in a sense, in this kind of collaboration. Have the media outreach efforts, I mean, for example, Peter Gallison directed this beautiful documentary, and has that changed the idea that many scientists have about the role of philosophers in history of science and what they can do for such a collaboration? Yeah, good question. I'm not sure. We haven't systematically studied the the results of such documentaries, etc. I don't know. Well, one issue is that the NGEHT doesn't have data yet, right? We started like relatively recently and still have to build most of the telescopes. So in that sense, we've done some outreach in terms of commentaries and white papers and stuff in the conversation and other things. But NGEHT hasn't, right? We don't have images or videos yet. And when it comes to the EHT and Gallison's documentary, I don't know. I mean, well, unsurprisingly, I think the documentary was great, and indeed, right, different people from different fields appear there. I don't know to what extent the audience is really aware. Well, I guess it's mentioned, oh, this is philosopher of science, etc. I don't know. We haven't systematically studied that. Anecdotally, people around me do all like it, although still find the physics quite difficult, although I thought that was done quite well. So that's still a barrier, but yeah, sorry, I don't know. We haven't systematically studied that. Okay, thanks so much. Any other question? If there's no other question in the room, we thank Niels for his presentation. Great work. Thanks so much. Thanks for having me. Well, Melissa over there might have a question, or she was just clapping or raising. Melissa, did you have a question for Niels, or? No, sorry, I accidentally clicked on the button, the hand button, thinking it would applaud for Niels. Okay, well, I'm happy to hand over at this point. Okay. Thanks for having me. Thanks, Niels. Thanks so much. So next in line, we have Melissa Jaquart. Her work is Models, Computer Simulations, and Philosophy of Astrophysics. So Melissa, the floor is all yours. You can share your screen if you have slides. So, oh, and I have mentioned you are from the University of Cincinnati from the USA. You have 25 minutes for the allotted time for the presentation. Yes. Okay, great. You can see it, and can you hear me too? Yes, but if you can share your full screen, you can enter presentation mode in the. All right, great. How's that? Okay, that's
just as perfect as it can be. So you have 25 minutes. I will let you know when there are only 5 minutes left. And so we have 10 minutes for a Q&A after that. Okay, great. You're ready? Well, first I wanted to say thank you for having me. So part of what I'm going to do today is I'm going to give a general overview of some of my research program and some of my central papers that focus on models, computer simulations, and philosophy of astrophysics. So the main goal in a lot of my research is to try to understand and assess the use of models and computer simulations in science and the role in astrophysical methodology in particular. Namely, I think there are really interesting challenges that astrophysicists face by being able to generate reliable inferences from the use of models and computer simulations to claims about the actual world. And so I'm interested not only in how scientists construct models in computer simulations, but also what it means when they try to assess a model or computer simulation and say it's good or successful, and how these claims are evaluated by the scientific community more broadly. And so that's my main focus. And so that's what I'm going to go through today. I'm going to talk a little bit about some of the general challenges of astrophysics that I'm really motivated by, and start with some of those methodological challenges in particular. Then the rest of my talk will discuss how astrophysicists address these challenges. And a lot of my astrophysical research focuses on ring galaxies, so I'll talk a little bit about those more generally. And then I'll turn to discussing a bit about the role computer simulations play with my research group, specifically the role they play with respect to hypothesis testing, constraining parameter space, and most importantly, amplifying observations. So this is my plan for my 20-25 minutes. So there are many ways that scientists investigate the world. So some scientists conduct experiments, but obviously in some sciences, those are really hard and impossible to do experiments. And in these cases, we often do turn to models and computer simulations. But I think these cases are really interesting because this is one of the spaces in which scientists face challenges in understanding how one can generate these models and computer simulations and generate knowledge from them, because the nature of them is they don't perfectly replicate the real world. Computer simulations and models are always incomplete representations or partial descriptions of the features of the world around us. And in the process of building models and computer simulations, idealizations and approximations are constantly made in these spaces. This is one of my favorite examples of these is a whole host of astrophysical models and computer simulations related to large-scale structure. So in building these models and computer simulations, a lot of the features of the target system, that is the whole universe, are necessarily left out. For example, I really like those on the left column here. Those ones include dark matter, but exclude baryonic matter, so matter we can see. And none of these simulations actually include every aspect, every galaxy, all the details, etc. So in all of these cases, idealizations and approximations are made by the simulators and in fact are necessary for development and advancement of the science. But despite them not including all of the features, astrophysicists think these models are helpful in understanding these various galactic or even large-scale structures. This is another one of my favorite pictures to look at. So on some of these measures of models and computer simulations, and especially when they're compared with actual observations, so the lower quadrants here are the simulations, the upper, the blue are actual observations. Astronomers compare these two and they generally say these are quite good. The simulations are matching the observations really well. They're getting the large scale structure right. And overall, again, this is that idea of they're assessed as good or effective. And I'm interested in why.
There's also a whole host of other examples where computer simulations aren't assessed as successful. So here's an example. On the left is an example of what the computer simulation predicts for a very local area of the universe to look like right by us. And so on the left, wherever you see a dot, there should be a galaxy or a galaxy with dark matter there. But on the right is all of the galaxies that we have from our observational evidence. And so as you can see, there's quite a lot less. And so these kinds of cases where astrophysicists are only able to account for a fraction of the dark matter, for example, that's supposed to exist based on simulations versus observations, we get to these big questions of where is the rest of the dark matter and how do we deal with these missing satellites that our simulations predict, or how do we understand this? And so these questions in astrophysicists really do emerge from and focus on this relationship between simulation and observation. And so as a philosopher, I think getting a better understanding of this relationship between observation and simulation is really important in this context. And I think it's due to one of the biggest methodological challenges we're up against in astrophysics. By the very nature, astronomers don't have experiments that they can perform on stars or galaxies in very material ways. There isn't anything to interact with. Astrophysicists can't, for example, take two galaxies and smash them together. They can't create real galaxies to see how they evolve over time. They can only observe and see what has already happened. So this is to say they face an observation-based epistemic challenge. So in some sense, the subjects themselves cannot be manipulated experimentally. And so there's this issue connected to this with a sparseness of data. That is, we often in astrophysics only get a snapshot of an object under investigation. And we can obtain a variety of data about a kind of object along different, say, electromagnetic spectrum, optical radio data, etc. But we don't have that kind of access to watching it go through time and evolve over long scales. And so astrophysicists have been often getting around this by bringing in computer simulations to allow us to try to better understand these systems. And in cases where there is little or no direct access, incorporation of observations, especially of this direct access to information, is really critical. And so too, then, understanding the relationship between that observation and computer simulations and how those work together to make as evidence for claims. So in the context of the philosophy literature, there is often this debate around the epistemic status of computer simulations. Some philosophers have argued for what's called the materiality thesis, in which material object-target correspondence is a defining feature of an experiment, and that this correspondence is what is responsible for what's often considered to be an experimenter's advantage. The suspicion or conviction, anyway, is that the experimenter cannot simply, or the experimenter simply has more direct access to the target than the simulationist does. And as such, computer simulations are always epistemologically inferior to real experiments. But then on the other side of things, philosophers often argue, there are other philosophers that argue this material correspondent isn't and shouldn't be thought of necessarily the best route to valid scientific inferences. And in connecting this to the case of astrophysics in particular, there is no way to get that like materiality, that physically interacting or manipulating system that's involved. And the sense of traditional experiment isn't possible. So given that this is some kind of methodological challenge, the part of the approach I take to my research is viewing this conflict between experiment and simulation almost as a false dichotomy. So rather than showing how computer simulations do or don't meet these epistemic standards, I think it's more fruitful to start from looking at how simulations are actually used in practice to try and figure out how the outputs from the computer simulations do obtain their epistemic status, and how that should be characterized rather than trying to say one's better or worse than the other.
And so what's needed then in this is that important, again, understanding between the relationship of observation and simulation. Okay, so as a philosopher of science who analyzes scientific models, I'm interested in things like the fact that for a lot of astrophysics, reasoning for claims is tied up in this relationship between observation and theory. I also want to learn under what conditions should indirect observations and modeling and simulation be as convincing as direct observation. What grounds the viability of simulations to characterize morphology and confirm dynamics of these real-world systems, and how astrophysicists ground this inferential power of simulations more broadly. And so how I often approach trying to answer those 4 questions is I do what some call embedded philosophy of science. So that is, I'm doing both the science and the philosophy at the same time. I work with members of the scientific community as well as philosophers through an interdisciplinary research group. And so right now, our group is spending a lot of time looking at an object called ring galaxies. So for most objects that we, or galactic objects we observe, these are what I referred to before as snapshots, these pictures of galaxies. These are some of our spiral and elliptical galaxies. Here are some more snapshots. So these galaxy structures are called ring galaxies. They get their name because they look like rings. And it turns out these shapes are quite rare in the universe. These shapes do not occur naturally. The only way to get them is to have galaxies of just the right size and shape undergo a near head-on collision with another galaxy of just the right size and just the right shape. So part of what my research group has been doing is taking observations of a whole host of these ring galaxies. From the observations, the astronomers generally have identified a set of key defining properties that all these ring galaxies share. Namely, they're always shaped this particular way. When they start or when they've just formed, they have a young blue stellar population. Ring galaxies are always rotating in a particular way, expanding in a particular way. They always have the companion, the object that hit it, in a very particular position. And it's these kinds of generalities and observations that then go on to inform various galaxy collision simulations. So here's a very early version of one of the simulations. These are from 1976. And they use these in the very early stages of the science around ring galaxies to try and understand how they get their shape. From these simulations, they don't capture every particle, but rather they try to get a sense for their general shape more broadly. We now have more contemporary simulations. This is one of those. In the corner is the snapshot, but here we have our galaxy rotating. We have a companion coming through and creating the ring galaxy before it essentially dissipates over time. Here are some more images from our research group of observations that we've taken and the simulations that we have produced based on the data we've gotten from these simulations. We use a host of optical observations and use those to build out our simulations. And then basically, in a sense, do something akin to experimentation from there. So that's a little bit about the observations. The simulation program that my group uses is called Gizmo. And essentially, this simulation code houses a whole host of the background theory and knowledge about the universe more broadly. So it includes information about the components of the universe. We're talking about lambda cold dark matter understanding of the universe in this one in particular, that gravity drives structure formation. And these are the kinds of things that go into this kind of code.
Again, one of the things that code and scientists are pushing for is trying to incorporate more realistic aspects to the observations. So some of our earlier simulations were only point particles, but some of our newer observations, like those run by, this is called FFyH, are trying to actually incorporate more details like gas, fluid dynamics, realistic environments. And by including those, simulators are hoping to increase the predictive power of the simulations with respect to galaxy formation, without doing as much sort of fine tuning of the models in particular, which is rather critical for the simulationists to try and address this issue of bridging the gap between observations, datas, and simulations, just adding things back in. In fact, some of the research groups think that including more of these details is so critical that they don't want to trust simulations that don't include these in any capacity. All right, so that's a little bit about those simulations. These also then are have a whole host of observation-based inputs, again, drawing on the observations and using those as the baseline for the simulations. We include things like stellar mass, size rotation, galaxy, gas fractions and masses, a whole host of these into the simulations. And these give us our whole host of parameters that we can then set up and explore further. So here is, I've showed you that first image of a point particle based simulation. This is a much more well-defined simulation. So this is one that has moved on from just having the right mass ratios to actually including more of these fire feedback systems. So star formation rate, gas, stars, structure like that. So on the left is the star, or is on the gas, and on the right is the stars. And so this is just the initial galaxy before any collision. And then this is a collision afterwards and showing what the standing gas looks like in both the gas and the ring. And then eventually having some of that dissipate over time. All right, and then here's just some snapshots of it, of the start of it. So just a galaxy staying relatively static, basic disk, the evolved disk, and then after what the main ring galaxy looks like once the collision has happened. And one of the things, as I said, we can, once we've used the observations to get a working simulation, we can then play with parameters to some extent to see what might happen under different conditions. So here in this image, it's us changing the concentration class. So how much gas, how much stars are tightly bound together or not, and seeing how that over time or under different conditions changes the outcome, the visual that we should expect to see. And then we can also do things like get velocity fields from the simulations as well. Okay, so that's a little bit on the science side of what my research group does to address or that I'm studying to try and address some of these philosophical questions. And so turning back to my questions that I sort of started out and used as the frame for this talk, how do astrophysicists generate reliable inferences from simulations, and what role are these computer simulations playing in this project's reasoning process? Again, part of what I'm trying to do is look at an actual instance of computer simulations being used in science, how observations are being used in that extent, and then seeing what we can learn about scientific justification and inferences from this case. So one of there are three main roles that I tend to argue for computer simulations playing in these various cases. Namely, I think computer simulations play a role of hypothesis testing. I think they help explore possibility space
And I think they also amplify observation. So I'm just going to briefly sketch what I mean by all of those as the remainder of my time. All right, so the first is hypothesis testing. By this, I mean it's the case when scientists develop a specific hypothesis and use a simulation to determine the likelihood of the hypothesis or to refute a hypothesis completely. So I think at least in the ring galaxy case, we see this in the original point particle based simulations where scientists are trying to just get a matter of how possibly testing underway. But then also in these other simulations where they're testing it to see if once you add in more details, if the same structures hold. We also see this kind of testing as the simulations become more complex, moving from point particle simulations to these more complex ones with feedback and fluid dynamics. And the simulations are developing in order to be more responsive to observational features about the real-world target system. As features of the target system are added in, we see the accuracy and details of these simulations improving as well. And the development of complexity also seems to provide some of this simulation's inferential power about these hypotheses. So the other role that I think the computer simulations play, number 2, is exploring possibility space, or constraining possibility space too. So by this, I mean running a simulation with multiple different parameterizations in order to establish an understanding of the boundaries inside which a phenomena takes place. So as I mentioned, a step in this process is changing the parameters in the simulation once it's built up, and exploring what impact changing these parameters have on the structures that we see. We learn more about what conditions these ring galaxies form and what they look like, but perhaps more importantly, we learn under what conditions ring galaxies don't form or under what conditions they don't necessarily match our observations. So the knowledge and observations of single galaxies can also help constrain those parameters and observations. So namely, we use observations to build the simulations, but the simulations can also help us get a better understanding of that, that possibility space, when and where and under what conditions these things occur. Now, I think this role of simulation is connected to some of the themes with respect to robustness analysis. So the idea that we're aiming to identify robust phenomena and robust theories and figure out where those meet, as well as exploring this possibility space as more open-ended and less directed exploration of this. So by exploring possibility space, we get more of this information that goes beyond just the data, but we learn more about the defeating conditions for hypotheses and exploring the effects parameters have on those kinds of things. Melissa, right. We have about 3 minutes left. Perfect. 10 minutes for Q&A. I have 2 slides left, so we're all set. And so the last that I have is the third role of simulations is in amplifying observations. So amplifying observations occurs when the output of a simulation provides some kind of new or even unexpected way or unexpected context in which to interpret the data that is present in the observations. So in this way, simulations allow astrophysicists to almost yield more information out of the observational snapshots than before running the simulation. And simulations provide this as a means to learn about the features of the target system that they didn't know before. And I think one of my favorite examples of this, again, is in the case of ring galaxies. Prior to building simulations, a lot of the observations that were taken had these sort of like spokes going from the center to the out. And it wasn't until more simulations were built that folks were really able to identify that this happens in, again, specific instances under specific
conditions. So there's really this sense that after having the observation and using computer simulations to also see these spoke structures emerge and develop from particular conditions, we're able to go back to these images, and we now, because of the simulations, aid and assistance with understanding those parameters and conditions, we can know more about this object than we did prior to. All right, so in conclusion, this is an overview of some of the main themes from my work in my research group. We're looking at simulations helping test hypotheses, constrain possibility space, and amplify these observations, and provide this and figure out how they provide this stand-in for kinds of evolutionary systems over time. And I think they help us move from that sort of static image to giving you more diachronic data. That is, assuming you use it in the sort of right kind of way, there's more information carried in astrophysical observations than if you looked at just the picture alone without the simulation. And so that is the end of my talk. As I said, this is me discussing some of the general themes from some of my research projects. And here are some other papers where I talk about these in a little bit more depth. But with that, I will end my screen sharing and turn it back over to all of you for questions. Thanks so much, Melissa, for such a wonderful talk. We have 10 minutes for a Q&A. Are there any questions in the room? Hi, Melissa. I'm Maxi. Thank you for your fantastic talk. My question is, what notion of evidence you are considering? I mean, the many inference, possible inference, the freedom of space parameters or parameterization, and many models provide different results. What conform the supported evidence in this case of ring galaxies? Yeah, so that's a good question. I mean, in some sense, that's a lot of what I'm trying to still unpack and get a better sense for. But from my experience, what I've seen is there was a long time where folk or astrophysicists saw that these ring galaxies were something in the universe. And it turns out there are actually a whole host of different kinds of ring galaxies. There are some different kinds of ring galaxies that exist that are actually static and don't happen via a collision. They're called HOAG rings. And so I think sort of the comparison between HOAG rings and the collisional rings that I talked about and that I do research on are a nice sort of like contrast case to answer your question. So I think part of what ends up helping or counting as evidence in these ring galaxy collision cases is and was learned about from getting developed simulations. It was sort of this almost bootstrapping of observation with general physics about how collisions happen with point particles generally, to actually being able to see what that looks like when you can process it in a computer simulation. So sort of going from, we think this is happening, especially because people got spectroscopic data, which would actually show how the rings were rotating or expanding, having all of those observations indicating it's very plausible that this is happening, to using the simulations to say, not only is this how possibly it could happen, but if we put in the sort of known data that we have from this snapshot observation, we can see that, again, by playing with the parameters and seeing under what conditions they form or don't form, that it is in fact through these almost with most certainty
the collision that caused this kind of object to have this shape. So, I mean, I think this is the really interesting thing about these cases is there is evidence in some ways, and a lot of the I guess the sort of like oomph of it comes from the data, but confidence is built up more and more and more from the simulations, and it's also the simulations that help give a much more holistic picture of ring galaxies more generally. Does that answer your question a little bit? Yes. Yeah, thank you very much. Yeah. Hi, thank you. My question is about many of computer simulations are not about directly of these visual tools, are more about coding and numerical data. And in many occasions, you need to work very hard to design coding to extract some specific data from the simulation and to then construct these visual representations. These have a very great amount of difficulties and complexities that makes the model itself, the simulation itself, a very big problem. That is a parallel problem to the problem of the relation among the model and reality. How do you think about this kind of problems and issues? Yeah, ooh, I think that's a great problem and issue. I mean, it's one of them that's super interesting. I mean, I also think it's one of these that like there's a sense in which the case that I'm working with is like an easier one because it's not, you know, the structure of the entire universe. It's just like more or less two objects interacting, and we have a lot of information. The thing that I think is really interesting about studying the smaller scale, more known thing is it's kind of a nice case to use as a contrast to the bigger large scale ones, the ones where there's like a whole lot more fiddling and less observation and less data that you were talking about to sort of base it in. But I don't have a clear answer, but I think that there's a lot that we can think about and learn from the differences. Are there things that astronomers or astrophysicists think are okay to do on the small scale or in this smaller one, but don't at the big, or think are okay at the big and not on the small? And if there are those, that's where some really interesting comparison about epistemic status of these inferences, I think, would be super interesting to think more about. Okay, any other questions? Questions? No. I can make perhaps a small question then. I was with, well, you mentioned that you diagnose these three uses for model construction within your project. Do you see or any reasons they might not generalize for other cases in astrophysics or say computer simulations in engineering or physics? Yeah, I mean, the places that I get the most nervous is my research, and my research group has a lot of observational data to go on. And again, going back to the last question, when you start to look at the large scale, there just isn't as much observational data. So what goes into those ends up being a lot more heavily reliant on existing theory and computer capacity than mine is. And so I think there are interesting worries that should crop up in those because there isn't as much observation. Now, again, I think it's going to be interesting to look at, are there sort of like these baseline inferences that are similar or different enough between the two cases? But I mean, those are the things that I worry about, because there's observation in some ways is still this, like, in the same way of like experiments is sort of this, like, amongst some scientists, not all, but this gold standard. There's the sense of like data as a foundation being sort of like a gold star, like good thing in that case. But there's clearly things we need to do when we don't have
have that sort of data. And so what becomes like the threshold of enough data is, I think, the most interesting thing to think about in comparison to the two. Thanks so much, then. Wonderful talk. I agree with your answer there, so I think about it too. So, okay, thanks, Melissa, so much. Thank you again. Yeah, thank you for having me. Okay, now we have 2 more presentations, but I think they will be in Spanish. You can, of course, remain online. Cambiamos de idioma. Maxi Bozzoli y Xavier Huvelle, de los dos de la casa, o más de la casa, con observaciones y simulaciones en las prácticas astronómicas. Como quieras, esa andaba muy bien. Bueno, buenas tardes. Perfecto. A ver, ¿cuáles eran los botones acá? ¿No? Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Discúlpenme porque estoy bastante tomado, digamos, de la garganta. El cambio de tiempo nos va a matar, por lo menos a mí. Bueno, este trabajo lo vamos a presentar en conjunto con Xavier Huvelle. Tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Melissa hace un ratito. Bien, el objetivo general del trabajo es analizar el interjuego entre ciertas simulaciones con las observaciones astronómicas desde una perspectiva de las prácticas científicas. Específicamente queremos considerar bueno, los distintos aspectos o funciones epistémicas que tienen cierta clase de simulaciones. Y bueno, a la hora de analizar esto, tratar de ver también qué clases de conocimientos se producen y en qué contexto se van a producir, ¿no? Van a ocurrir. En particular, esto nos va a permitir de alguna manera abordar sobre lo que es la capacidad predictiva y explicativa de estas simulaciones y cuál es el alcance y los riesgos que eventualmente van a tener en todo lo que hace al reino de las inferencias, ¿no? A la inferencia. Entonces, vamos a considerar esta distinción que no está del todo claro en la literatura filosófica, que tiene que ver con la reproductibilidad, que se entiende, digamos, ¿no? Por reproductibilidad y productibilidad en simulaciones de observaciones, por un lado, y simulaciones per se o simulación de fenómenos específicos por el otro. Y vamos a tratar de adoptar una postura moderada, digamos, dada en términos de lo que es la verificación o validación interna y validación externa de estas simulaciones, y bueno, el lugar que ocupan en este interjuego. Vamos a abordar también distintas estrategias, las vamos a mencionar nada más, de validación externa, y bueno, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con la técnica o la práctica de la parametrización vía programas o machine learning, algo que está bastante de moda en lo que es el ámbito de la astroinformática. Bien, entonces, por un lado, la computación, o uno de los frentes más notables, ha tenido que ver con la automatización de los grandes telescopios, todo lo que tiene que ver con los determinados procesos de adquisición y de procesamiento de la información o de la señal. Este es otro, digamos, de lo que eventualmente, y de una manera, para parafrasearlo a nuestro querido amigo Edwin Hubble, el reino de las simulaciones, ¿no?
para parafrasear el texto de Reynoso de las galaxias. Entonces así encontramos estas cosas que están publicadas, digamos, también le robé la filmina ¿cómo es? Claro, bueno, en esta primera uno puede ver dos grandes dominios de simulaciones. Por un lado, algunas que aluden a la materia oscura o simulaciones en el cuerpo, simulaciones de partículas. Por el otro, tenemos aquellas simulaciones inherentes, digamos, a la materia oscura también y que considera la materia ordinaria, fundamentalmente todos los procesos astrofísicos involucrados con lo que tiene que ver el tratamiento o el modelado de los gases. Estas son simulaciones a escala más pequeña, pero también tenemos estas otras. Esta es la que presentó Mesa, en donde uno puede ver de alguna manera estos dos ámbitos de simulaciones en el cuerpo y simulaciones hidrodinámicas, ya a gran escala, ¿no? En simulaciones cosmológicas, y se puede notar por allí, a ver, las evoluciones que han tenido estas que son las más conocidas, Millennium, o bien Illustris, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿por qué hablar de validación externa? Cuando hablamos de simulaciones en determinados ámbitos de la práctica observacional astronómica, sí o sí tenemos que hablar de validación. Sí o sí tenemos que tener algún tipo de correlato con la realidad o lo que esté allá afuera, ¿no? O lo que creamos que esté allá afuera. No vamos a entrar en detalle, esto lo presentamos con Xavier en otro congreso hace poco. Bueno, esto tiene que ver con dos autores que han tomado por lo menos dos perspectivas muy interesantes. Por un lado, una validación inicial que compara los resultados de simulaciones a gran escala y que, bueno, de alguna manera estas son provistas o validadas, digamos, por las bases de datos observacionales disponibles. Entonces, cuando están inicialmente validadas, como por ejemplo el fondo de radiación de microondas o cualquier otra de las constantes medidas, como la expansión del universo y demás, uno puede de alguna forma impregnar al modelo empíricamente con datos y de alguna manera los resultados a los cuales llega son similares a, bueno, a los que uno obtiene a través de los resultados por los instrumentos tradicionales. Por el otro lado tenemos la validación estrategia bottom-up o de abajo hacia arriba, que tiene que ver con la actividad de la parametrización en simulaciones, digamos, de escalas más cortas. Y bueno, en estas simulaciones, digamos, hacen posible identificar las variables o las más importantes, sobre todo a lo que la práctica del modelado computacional de un fenómeno hace, ¿no? Esto no conviene entrar en más detalles, ya lo presentó Mesa también. Por último, tenemos otros tipos de validaciones, ¿sí? Que tienen que ver con la capacidad epistémica de realizar o a la hora de realizar inferencias, obtener resultados, y esos resultados, tanto por un modelo de observación como un modelo de simulación, de alguna manera pueden ser extrapolados o intercambiados, y de esta manera uno obtiene un tipo de validación lado a lado. Un caso muy conocido es como uno valida o puede validar de esta forma modelos cosmológicos alternativos, es decir, sobre la base o el anclaje a un modelo ampliamente usado, que es el modelo lambda CDM. Bueno, sobre ese modelo cosmológico estándar, que ya está validado de alguna forma, uno puede empezar a elucubrar otros modelos, como por ejemplo modelos que respetan la misma física, pero que de alguna manera prescinden de ciertos aspectos como la velocidad de la misma expansión del universo, aceptando algún tipo de expansión diferencial y demás, ¿no? O sea, con lo cual uno se desvía de entidades completamente exóticas y desconocidas como lo es la energía oscura. Nosotros identificamos entonces dos tipos de simulaciones. Por un lado, las simulaciones de las observaciones o las observaciones virtuales, donde la simulación toma en cuenta, digamos, no solo el modelo del fenómeno astrofísico en cuestión, sino también un modelo de observación, el cual incluye diferentes aspectos de lo que hace o conforma o que configura un hecho o situación observacional, como el ruido intrínseco de los instrumentos, por ejemplo, los distintos medios perturbadores
naturales, medio interestelar, intergaláctico, etcétera, como así también la ubicación específica de un observador y los efectos de proyección, por ejemplo, que esto trae, y también, digamos, errores metodológicos, sesgos, etcétera. Por el otro, tenemos el segundo ámbito, que son las simulaciones de fenómenos, o las que nosotros llamamos per se, las cuales, intentan modelar ciertos procesos astrofísicos vinculados, por ejemplo, a la formación y evolución de las galaxias, cúmulos y otros, a la hora de, digamos, con el objetivo de hacer predicciones acerca de la distribución espacial, ¿no es cierto?, y del movimiento de estos objetos, ¿no?, que están siendo simulados y de sus respectivas propiedades también, ¿no? Y estas predicciones son comparadas con los datos observacionales. Bien, Katia Wilson argumenta en este trabajo, digamos, alude a este tipo de simulaciones en donde presenta los catálogos virtuales, digamos, de galaxias o catálogos MOC, que lo que hacen es producir, ¿no es cierto?, reproducir el lugar de un observador como un punto estratégico y lo que acabamos de decir, todos los aspectos inherentes a un modelo de observación que va a depender, digamos, porque no es lo mismo considerar un modelo de observación con radiotelescopios o con una red de antenas que un modelo de observación entendido, por ejemplo, con un telescopio en órbita o un telescopio óptico en la cima de una montaña, ¿no? Entonces hay distintos factores que uno va a considerar y que va a tratar de simular. Bueno, en este caso, lo que dice acá Wilson es que estos catálogos sintéticos de galaxias simulados permiten, entre otras cosas, corregir algoritmos que intentan clasificar, identificar y clasificar sobre una muestra simulada, como generando, digamos, una situación problemática y de esta manera entrenar este sistema o programa experto para después emplearlo en los datos observacionales posta, ¿no? O sea, los traídos de tradicionales en el sentido de los instrumentos, telescopios y demás. Bien. Pasando, este es un ejemplo que pone también Wilson sobre, bueno, este es el Deep Field del Hubble, del telescopio espacial, campo profundo, y aquí tenemos una snapshot, una instantánea de la simulación Illustris, en la cual se puede ver, digamos, que la imagen no es exactamente igual, no es idéntica, pero lo son por lo menos los elementos que la conforman en tanto la distribución estadística que está aquí presente, ¿no? Bien, hemos visto con Melissa en particular en un artículo que tiene en formato de borrador, creo que está ya casi a punto de publicar. Bueno, esta frase me parece muy contundente, digamos, desde su perspectiva. Dice, es claro que los astrofísicos utilizan las simulaciones para generar conocimiento acerca de los sistemas en el universo y que bueno, esto va más allá de lo que puede inferirse, conocimiento que puede inferirse solo de las observaciones, ¿no? La negrita es mía, a mí me interesa sobre todo en qué o cuáles son los usos de acá de la palabra conocimiento, justamente para abordar los objetivos que nos planteamos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento? Teórico, especulativo, observacional, y en qué contexto, en un contexto de búsqueda, en un contexto de justificación, como para pararnos en alguna distinción clásica de contextos, ¿no? Bien, por el otro, en el segundo párrafo, dice que, bueno, el tema está en lo que es el rol que tiene la simulación o el empleo de la simulación como una ruta, digamos, para la legitimación del conocimiento, ¿no? Son frases que son bastante contundentes en este sentido, ¿no? Perdón, se me fue. Bueno, este es simplemente un ejemplo de lo que es las simulaciones per se. Esta es otra imagen más sacada de Bozzoli, de este paper, en donde, bueno, se pueden ver las simulaciones de determinados procesos. Fíjense todo lo que se trata de reproducir, no de reproducir, sino de simular el enfriamiento del gas, el medio interestelar, la formación estelar, etcétera. Los distintos tratamientos, digamos, o las discretizaciones, los métodos numéricos, tanto para simulaciones en el cuerpo como para hidrodinámicas, las condiciones, digamos, que están de un lado y del otro, es decir, estas simulaciones, aunque no sean a gran escala, no sean
sentido cosmológico, están de alguna manera enmarcadas, digamos, en un contexto cosmológico, que es lo que está citado acá. Pasamos, bueno, lo que hemos visto recién es que, bueno, ella argumenta, Melissa, estos tres roles epistémicos muy importantes, ¿no? Disculpen que sea reiterativo, yo he tomado algunas frases que me parecen más importantes, ¿no? Fíjense lo que dice, en el caso cuando los científicos desarrollan, bueno, una hipótesis específica, y hablaban, ¿no es cierto?, de generar un likelihood de hipótesis, y lo que me parece más fuerte es but, que está acá, que dice que es un desafío, digamos, para los astrofísicos la comparación de los datos simulados con los datos observacionales. ¿Cuál es el problema? Que a veces no tenemos datos observacionales. Entonces, es como que, si bien esto es muy cierto, esto de alguna manera permite un contexto completamente distinto o que conduce a un contexto distinto, no me quiero adelantar a las conclusiones, a lo que son las prácticas observacionales que emplean simulaciones, ¿no? Por el otro lado, el espacio de posibilidades, acá uno en las prácticas de parametrización, tanto, digamos, el espacio de posibilidades se asienta sobre este testeo de hipótesis en el sentido de que uno no va a disponer de observaciones, con lo cual la parametrización va a tener innumerables parámetros libres, lo que hace que uno esté de alguna manera, y en ese sentido rescato lo que dice Melissa, comparto, es un tipo de actividad experimental, ¿no? De jugar con las parametrizaciones para lograr ciertos resultados. Y finalmente, bueno, lo que hace a la amplificación de las observaciones, que en esto estamos, con Xavier, lo hemos discutido bastante, estamos totalmente de acuerdo con la posición de Melissa. El único problema que vemos es que esta amplificación de observaciones se para en estas dos características antes mencionadas, que de alguna manera corren para un lado distinto, a un contexto distinto, tanto en el tipo de conocimiento que se genera, como en el contexto al cual va a aludir, ¿no? Todo esto a diferencia de las simulaciones de las observaciones, las cuales están mucho más restringidas al ámbito observacional. Bueno, continúa, Xavier. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, tenemos, como decía Maxi, algunos problemas con la parametrización. Entonces podemos tener simulaciones que son muy precisas, pero no del todo, digamos, muy exactas. Entonces, ¿en qué consisten los parámetros libres? En algunos casos, si un sistema físico se comprende perfectamente, entonces no tenemos libertad para especificar las entradas del modelo. Entonces, para algunos fenómenos, como la cuantificación de la absorción de luz de un átomo de sodio, no tenemos necesidad de introducir parámetros libres. Entonces, podemos tener un código que expresa adecuadamente el fenómeno. Entonces, es muy necesario, por ejemplo, para las formaciones de galaxias a grandes escalas, como en el caso de las estrellas moribundas o las supernovas, y de poder estudiar cómo devuelven, digamos, energía en el entorno, ver cómo esos parámetros libres, digamos, actúan. Entonces, uno de los problemas es que más complejo se torna el fenómeno que se está estudiando y más complejo se da el caso de la simulación. Entonces, también tenemos un aumento de diversidad y variedad de resultados simulados, lo cual en un límite más extremo, la simulación puede llegar a predecir todo, es decir, que es coherente con todo. Un astrónomo que se llama Heng, él define, por ejemplo, que en algunas simulaciones a gran escala, algunos aspectos físicos se comprenden de forma deficiente o incompleta y deben ser por lo menos imitados mediante modelos aproximados que especifiquen parámetros libres. Entonces, estos son modelos, no se basan en leyes necesariamente fundamentales de la física, sino que consisten de funciones ad hoc que son calibradas a partir de datos experimentales.
o a partir de simulaciones de menor escala que pueden no ser válidas en todos los regímenes físicos. Entonces, cuando esta simulación se vuelve más compleja, o cuando depende de muchos parámetros libres, entonces uno lo ve como una especie de caja negra. En algunos casos no la podemos modificar, no podemos tampoco romper esa simulación o manipular los datos que están dentro de esa simulación, por lo cual no sabemos cómo falsificar esa simulación o no siempre, o si no sabemos si realmente nos está dando esos datos que queremos ver. Entonces, falsificar los datos en este sentido nos da suficiente información sobre si esa simulación es válida o no. Unos autores, Oberkampf y tienen como que trabajan ellos en modelos, en simulación modelos mucho más generales, no necesariamente en astronomía. Ellos van un poco más lejos. Dice que en algunos casos siempre podemos llegar a falsificar una simulación en tanto que agregamos los datos suficientes para hacerlos. Pero nos hablan de dos tipos de errores. Perdón. Ahí va. Perdón. Entonces tenemos el riesgo del creador del modelo y el riesgo del usuario. Sí. El del constructor implica que es el error de rechazar la validez del modelo cuando este es válido. Mientras que el de usuario es la aceptación de la validez del modelo cuando este no es válido. Este es bastante problemático porque uno tiende a compensar el sistema, con lo cual si hay suficiente evidencia experimental, por ejemplo, para validar el modelo, se tiende a omitir la validez. Entonces suele tratar de saltarlo. Un caso muy famoso, que es el caso del proyecto Aquila, que fue un evento bastante importante en simulación computacional de astronomía, que se publicó en 2012. Se buscó simular una galaxia usando 13 de los más famosos códigos que se dan en ese momento. El problema es que no se logró simular lo que se quiere simular, los resultados fueron distintos y tampoco estaban adecuados con las expectativas teóricas ni con las simulaciones con las limitaciones observacionales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunos casos de la masa de galaxias simulada por los distintos códigos. Esa es la propia conclusión que llegan Scanapio y Hall, y que muestra justamente algunos de esos problemas que estaban vinculados con el uso de esos códigos. Perdón, no, nunca usé eso. Entonces, cada uno de los códigos, si bien están correctos dentro de su ámbito de simulación, es cuando se puso a tratar de modelar este objeto en particular, resultó que no se llegó a obtener el resultado deseado. Entonces el código podía ser quizás correcto en esas simulaciones, para algunos casos específicos, pero no era válido para modelar en particular esta galaxia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de la galaxia que queríamos simular, que está la línea de puntos, con el margen de error en gris, y se ve como los códigos están un poco fuera de rango. Quizás que algunos proyectos, como el proyecto Millennium TNG, permite un poco mejorar ese tipo de planteos para futuras validaciones, por lo menos en varios tipos de regímenes físicos. Bueno, seguimos ahora con las conclusiones. Al considerar los diferentes roles que hemos visto de las simulaciones, concluimos que, bueno, el tipo de conocimiento válido, producido en lo que hace al entorno de las prácticas, requiere sí o sí algún link con las observaciones tradicionales. Entonces, con el contexto, digamos, en el cual ocurre, digamos, va a depender, digamos, del tipo de simulación que está siendo usada, en particular en el caso de las simulaciones de las observaciones,
están condicionadas, digamos, por un modelo de observación, están restringidas por toda la parametrización y todas las técnicas están acotadas, digamos, de alguna forma con cuestiones físicas de la manera en la cual uno observa, ¿no? Por eso son simulaciones, justamente simulaciones de observación. Digamos, y al reinterpretar, o sea, al establecer, digamos, las inferencias, estos resultados de alguna manera pueden ser validados, reinterpretados y de alguna forma entra la capacidad de reproducción de conocimiento y posiblemente o eventualmente un entendimiento un poco más profundo del fenómeno estudiado. En el caso de las segundas simulaciones, y siguiendo, digamos, a lo que había presentado Melissa, tanto, digamos, el testeo de hipótesis como la búsqueda en el espacio de posibilidades son técnicas que están fuera del alcance de estas prácticas y que de las prácticas observacionales que están vinculadas al campo o al ámbito de la simulación, ¿no? Y curiosamente, la clase de conocimiento astrofísico producido se va a referir a inferencias del tipo ampliativas, esquemas abductivos, inductivos, depende, ¿no? Y solo es válido en un contexto de búsqueda, pero en un sentido estrictamente teórico. Acá eso es lo que les mencionaba yo cuando hablamos de la elucubración de las teorías. En este sentido, las amplificaciones de las observaciones depende de esta característica epistémica directamente del likelihood, de las creencias que nosotros tengamos, digamos, de nuestros assumptions, en el cual de alguna forma van a generar flujos muy distintos de soluciones posibles, ¿no? El tema es cuál, es elegir cuál. Es imposible validarlas, porque no hay correlato con el mundo físico, no tenemos observaciones. Y de alguna manera, bueno, lo que queremos decir, que acaba de mencionar Xavier, que los resultados de las simulaciones pueden ser correctos, todas estas soluciones, sobre la base de las creencias que uno tiene y que de alguna manera, o estas hipótesis generadas, uno va a tener un flujo muy grande de soluciones eventuales posibles, distintas maneras de parametrizarlas, y lo que de alguna manera uno puede chequear paso a paso, verificar la simulación, pero eso no lo hace que sea chequeable empíricamente. Entonces, acá entramos a un ámbito o a un reino, digamos, de ficcionalismo, al cual está bueno, no lo negamos, por supuesto, pero está fuera del contexto de lo que son las prácticas observacionales. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias, Javier. Tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, sugerencias. Casi pienso que Hernández quería hacer una pregunta. Lo ideal sería que usemos el micrófono también para que quede la grabación y la emisión en YouTube. Ah. Es un tipo de manifestación del joven Siddhartha Gautama que de alguna manera está apuntando hacia el nirvana o para alcanzar algún estado de conciencia, pero siempre con el dedo a tierra, ¿no? O apuntando al suelo, para justamente referir o defender esta idea de que siempre, digamos, por más elucubraciones que hagamos, necesitamos un correlato, digamos, sobre todo para el caso de las validaciones de las simulaciones. Si no, podemos estar diciendo cualquier cosa, digamos. Es decir, uno tiene snapshot, uno tiene fotos en astronomía, y el proceso entre una foto y otro, haciendo la película con la simulación, puede ser cualquier cosa. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Allá? Hola. A ver, ¿se escucha? Sí. Gracias por la clase, estuvo muy interesante. Quería saber, no sé qué opinás o qué opinan, si hay algún tipo de equivalencia en el valor epistemológico o incluso metodológico entre las simulaciones y los experimentos mentales, por ejemplo.
no sé si tienen, Sí. también por el tipo de posibilidades de hacer un experimento real también, que pueden ser las mismas causas por las cuales uno opta por. Claro, está buena la pregunta. No es algo que nosotros, o por lo menos no es mi área específica, por ahí a lo mejor Julián o Sager han trabajado mucho más en el caso de los experimentos mentales. Lo que yo te puedo responder es que este espíritu, digamos, que de alguna manera está manifestando Melissa, abre justamente a un reino de posibilidades que tranquilamente podría ser considerado algún tipo de experimentación, no estricta, obviamente, todo lo que hace a el juego de parametrización y a ver qué resultado uno puede lograr, ¿no? Y que de alguna manera eso puede tener algún interés completamente teórico. Por eso digo que el contexto, el tipo de conocimiento generado es un contexto teórico, o sea, es un conocimiento del tipo teórico, en un contexto de búsqueda, por supuesto. Contexto de, no de justificación, no en el sentido, por ejemplo, de las observaciones. ¿Cómo? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, nadie niega la capacidad heurística que puedan llegar a tener las simulaciones. Lo que pasa es que eso tiene un riesgo en el sentido que uno puede creer que está haciendo astronomía observacional y puede estar haciendo, digamos, otro tipo de astronomía. Yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero son otros los intereses. Sobre todo porque importa este correlato con la naturaleza. Una de las grandes limitaciones, o la segunda más grande limitación en astronomía, es que uno no tiene la capacidad de poder esperar cientos de millones de años para ver cómo dos galaxias se cruzan. Incluso está el tema de la escala de observación también, lo que hace a la clasificación, digamos, al reconocimiento de la clase natural. Y por si eso fuera poco, también está el presupuesto o el principio de homogeneidad de la naturaleza, en el sentido de que uno ve galaxias de tipo anillo, como presentaba Melissa, y ve distintas snapshots. Entonces uno supone en ese contexto de justificación de los datos, cómo entiende el fenómeno, y sí, esto se juntó con esto y produjo esto, ¿sí? Pero puede pasar cualquier cosa en el medio. De hecho, hay un trabajo observacional que nosotros tomamos con Xavier, que no lo mencionamos, que cuando Melissa habla de los spokes, digamos que son esas estructuras internas dentro de las galaxias y los anillos, bueno, hay un resultado observacional de Dottori, Rubén Díaz, Germán Jimeno y otros, hecho con telescopio Gemini, salió hace poco, hace un año más o menos, en donde los spokes toman una configuración de las cuales no están consideradas en las simulaciones de Melissa. A lo mejor uno puede toquetearla y encuentra ese resultado. Acá el problema es invertir carreta con caballo. ¿Sí? Porque uno probablemente dice, mira, yo vi esta propiedad nueva, a ver, corramos la simulación y la vas a encontrar. El problema es cuando vos no sabes qué buscar, porque no lo viste, no lo conoces. En las simulaciones pueden decir muchas cosas, pero hay que tener ese cuidado de no invertir la carreta con el caballo, es no poner, digamos, a la simulación, o mejor dicho, a la observación, al servicio de la simulación, sino que tiene que ser al revés. Totalmente así. Entonces, además de la incapacidad experimental, tenés estas instantáneas y bueno, hay que ver cómo uno arma la película. No sé si te contesté, a lo mejor no te dije nada de los experimentos mentales, seguro, pero a lo mejor no sé, Xavier. Muchas gracias. Par que hicieron con la presentación. En el Almagesto, Ptolomeo dice que el punto de Quante lo incorpora como parte de sus elementos teóricos después de prueba y error. No dice cómo llega a concluir que hay algo que es el punto de Quante. Dice, bueno, por prueba y error llega acá. Presumiblemente hizo apoyado en las leyes, llamémosle así, leyes que tenía para el movimiento planetario, movimientos circulares, uniformes, etcétera. Empezó a jugar con otros parámetros, excentricidades, en algún momento se le ocurrió meter algún parámetro extra que separara el punto de los uniformes del centro del deferente. Empezó a probar con un espacio de posibilidades distinto, jugando con parámetros, hasta que encontró uno que le calzaba muy bien las predicciones con las observaciones que tenía. Mi pregunta es, ¿qué es una simulación para usted? O sea, ¿eso es una simulación o una simulación es cuando ya
la cantidad de cálculos, o sea, le tiro a la computadora, tiene que ver con una cantidad de partículas enorme, donde yo ya no sé, yo ya no estoy en contacto de ninguna manera, puedo estar en contacto con la cantidad de cálculos y solo con algunos que puede elegir mirar o hacer foco o solamente ver el resultado. ¿Dónde ponen el límite de qué es una simulación? Os pongo el caso extremo de Ptolomeo, porque me imagino que eso no van a decir que es una simulación, a lo mejor sí. Yo diría que no hay una sola respuesta, eso va a depender también de la jerga y del uso de las prácticas. En particular, si uno se circunscribe a cierto ámbito dentro de la astronomía contemporánea, observacional y demás, la simulación trabaja con modelos que son modelos semianalíticos. Modelos que si bien toman la física, las leyes físicas y demás, son modelos no estrictamente analíticos, que no... Es decir, yo diría que en el caso de Ptolomeo, no sé si está bien la comparación que estoy haciendo, pero uno puede hacer con papel y lápiz y tranquilamente uno puede hablar de simulación en ese sentido, ¿sí? En este caso puntual, al hablar de modelos semianalíticos, uno está metiendo no solamente las leyes de la física, sino también destilándolas o pasándolas con todos los métodos de aproximación para hacer un modelo numérico de eso continuo, para hacerlo trabajable, es decir, para que uno pueda correrlo a través de una computadora, si no es imposible. Uno tiene que discretizar las ecuaciones o la continuidad de las ecuaciones, de alguna forma. Y por el otro, uno considera también constantes y valores que son datos observables, que son condiciones iniciales, ¿no? Son, te digo, ¿no? Entre fuerza igual a masa por aceleración, bueno, la constante que está delante de todo eso que uno multiplica o que está ahí. Entonces, todo eso es lo que conforma y lo que en algún ámbito de las prácticas astronómicas se puede entender eso como simulación. Quizás por ahí la gente del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, bueno, aquí tenemos gente que está trabajando ahí, puede tener o bien esta línea, como te estoy respondiendo, o te puede decir, no, la simulación es otra cosa. La simulación es, de alguna manera, nos sirve para explorar las teorías, pero eso es prácticas que por ahí se alejan del contexto de la observación. Lo que estamos tratando de defender acá es justamente, digamos, meter a la observación por delante y no hacer el cambio reversible entre simulación y observación. Eso por un lado, ¿no? Y en el caso puntual de lo que vos me decís, no sé si vos querés agregar algo más, Javier, pero me parece que en el caso, sí, en el caso de Ptolomeo y todo esto, había una tradición o un ámbito distinto, un contexto distinto, ¿no? Con lo que muchos historiadores de la ciencia tenían que ver con la tradición esta de salvar los fenómenos de alguna manera, salvar las apariencias, en donde los artilugios matemáticos eran de alguna forma bienvenidos a la hora de decir, bueno, tal o cual resultado me explica mejor un fenómeno que yo estoy observando, ¿no? Por eso no me animaría a decirte si eso puede ser considerado una simulación o no. Yo diría que es contexto dependiente. Creo que ya está, ¿no? Sí, estamos con el tiempo. Gracias, Maxi. Gracias, Javier. Ahora tenemos el trabajo de Julián Reynoso y Andrés Ilcic, más allá de los patrones y las correlaciones en la astronomía, de los datos al understanding. Julián va a exponer mientras yo le cargo la presentación y voy a mantenerla. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la organización de las jornadas de Epistemología y Historia de la Astronomía por hacer la segunda en un contexto que por ahí, no sé, cuesta. A mí me ha costado estos días ponerme a pensar en estos temas, pero me da mucha alegría poder compartir este rato con ustedes. Sobre todo para pensar algunos temas que venimos hablando y charlando con Andrés hace casi 10 años, lo cual me parece un montón de tiempo ya.
Me parece que ya ha pasado un montón de tiempo de que venimos charlando y por lo que he venido escuchando en las últimas 3 charlas, da mucho agrado ver que son preocupaciones compartidas y más o menos pensando hacia la misma dirección sobre temas parecidos. Queríamos empezar entonces brevemente, quizás por más anecdóticamente, pero para mostrar cuál es el caminito que hemos ido recorriendo. Porque como decía, empezamos nuestra colaboración hace unos 10 años en el grupo que en aquel momento dirigía Víctor. Va a haber muchas referencias a los dedos del Buda tocando en el mundo hoy. Un poco intentando balancear muchas preocupaciones en simultáneo. Principalmente lo que nos ocupa hoy es, de alguna manera, ver qué noción de dato está, quisiéramos caracterizar o quisiéramos rescatar en las prácticas científicas, sobre todo en la astronomía, y la forma en la que la infraestructura computacional de alguna manera determina o complica o facilita, y ya vamos a ver por qué estas variantes, realizar descubrimientos nuevos en astronomía. O mejor dicho, descubrir de alguna manera fenómenos nuevos. Ninguna de estas palabras están... Hay toda una discusión que ya vamos a... Gracias. Iba para allá, ¿no? Sí, perdón, el spoiler. Pero a lo que queríamos llegar, un punto es que de alguna manera las prácticas científicas contemporáneas tienen mucho esto de balancear muchos platos en simultáneo y es un poco la motivación que nos lleva a estar pensando hoy algunas de estas ideas. Una de ellas es rescatar algún tipo de realismo científico, alguna variante de realismo científico, un poco en consonancia a lo que decían Maxi y Xavier recién. De alguna manera, siempre todo aquello que estemos investigando y que estemos trabajando va a estar de alguna manera determinado o el mundo nos va a ir poniendo límites o nos va a ir llevando por alguna dirección. De forma tal de que independientemente de las simulaciones que hagamos o de los modelos que construyamos, es imprescindible y es inevitable ese contraste con el mundo. Por otro lado, y en vistas a muchos de los avances, sobre todo en el último año, que se han hecho muy populares, pero que culmina una serie de desarrollos en sistemas de computación a gran escala, como le llama Kate Crawford, pensando en Machine Learning y en la colección de bases de datos gigantes y enormes, ha cobrado fuerza la idea de que quizás en el futuro sea posible, o en un futuro no tan lejano, sería plausible pensar en una especie de ciencia sin teoría, incluso quizás sea por Humphrey ciencia sin científicos. Y ese es otro de los platitos que está girando por acá. Por ahora, y esto tiene que ver con algunas de las preocupaciones, o algunos de los temas que he estado trabajando en colaboración con Sofía Mondaca. La ciencia y la producción del conocimiento científico sigue siendo una actividad predominantemente que llevamos adelante seres humanos. En este sentido, la astronomía pareciera ser, justamente por este gran acervo de datos históricos que ya tiene acumulada y por la gran cantidad de iniciativas que hoy en día están en funcionamiento, produciendo cantidades irrisorias de datos que tienen que ser almacenados, curados, protegidos y de alguna manera pareciera estar ahí lista para ser automatizada de alguna manera. Pensar en una astronomía sin astrónomos sería una cosa medio extraña. Pero ha habido muchas propuestas que tiran en esta dirección. Nosotros tenemos un sano escepticismo hacia esas perspectivas. Primero en parte porque entonces, ¿para qué hacemos cosas los seres humanos? Pero más allá de las perspectivas humanistas, tiene que ver con que la producción, de alguna manera, del conocimiento científico no puede prescindir enteramente de
trasfondos teóricos, por un lado, y que no se la podemos delegar enteramente a una computadora. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Por ahora, no sabemos. No sabremos si lo entenderíamos. En ese sentido, la idea sería que a partir de estos grandes volúmenes de datos que están ya a disposición, podemos poner a trabajar sistemas de Machine Learning para que detecten patrones y a partir de esos patrones establecer correlaciones y a partir de esas correlaciones descubrir cosas nuevas que se nos puedan haber pasado. Nada de eso es del todo implausible y no estamos, obviamente jamás estaríamos en contra de que esas herramientas existan, pero sí las pensamos en este contexto de cuántos platitos podemos girar al mismo tiempo, pensarlas como un arsenal, o para usar una metáfora quizás menos bélica, como otro conjunto de herramientas que pueden tener científicos y científicas a la hora de trabajar. Entonces, bienvenidas sean esas técnicas para encontrar esos patrones o esas correlaciones que se nos pueden haber pasado por alto, pero de todas formas vamos a necesitar, y acá es donde viene la otra parte, otro de los platitos, alguna noción, y nosotros hemos descansado por ahora en la noción de understanding o de comprensión científica. En filosofía, comprensión tiene una tradición un poco distinta, pero la vamos a usar acá como traducción de understanding, de comprensión, de tratar de encontrar un sentido más bien general y en el que lo que estamos estudiando encaja dentro de un rompecabezas más grande. En ese sentido, bueno, vamos a empezar. Voy a retroceder un poquito para hablar sobre los datos, sobre la noción de datos. Que cuando yo empecé a elaborar y estudiar algunas de estas cuestiones, pensaba, no hay mucho escrito sobre datos, nadie estudia qué es un dato, sino que el dato parecía una noción subsidiaria o secundaria, aparecía como el dato es en tanto sirve como evidencia para. Por suerte, para mi sorpresa, hay mucho escrito. Podemos empezar a hacer una breve caracterización. Esto es un poco de trampa. Rosenberg escribe sobre el origen de la palabra en inglés. No he encontrado mucho sobre el origen de la palabra en español, pero viene del latín, darum, que lo dado, aquello que es lo dado. Dice Rosenberg en un libro que se llama Raw Data is an Oxymoron, los datos crudos son un oxímoron, y es interesante esa caracterización. Pero bueno, en el siglo XVIII hubo una transición en el significado y empezó hacia finales del siglo más a lo que estamos hoy más acostumbrados, ¿no? Hechos probados o determinados por la experimentación, la experiencia o la recopilación de pruebas. De nuevo, datos en tanto evidencia de algo. Rob Kitchen dice que los datos nunca son solamente datos, sino que en la que son usados y concebidas van a variar entre quienes los capturan, los analizan y extraen conclusiones sobre ellos. Kitchen no está pensando solamente en el contexto de las prácticas científicas, sino que él también tiene todo un estudio sobre la noción de Big Data usada en contextos por ahí empresariales o para pasar datos de, por ejemplo, como sentimiento de un público respecto de algo que está pasando en redes sociales o de captura de datos biométricos, por ejemplo, en los relojes inteligentes que saben cómo dormimos y cuánto hemos caminado hoy. En ese sentido, él caracteriza, o mejor, da cuenta de algunas de las características, ¿no? Los datos pueden ser o cualitativos o pueden ser cuantitativos, pueden ser estructurados o no estructurados, y acá hay un montón de carne que no vamos a poner en el asador hoy, pero una de las cosas que omití mencionar al principio es que otra de las preocupaciones, o en el sentido que queremos apuntar, es alejarnos de la idea de modelos de datos más semanticista al estilo SUPES y considerar algunas variantes que voy a mostrar ahora, que por ahí pueden ser un poco más ricas para entender qué es lo que, o cómo operan estas cosas hoy. Pueden ser capturados deliberadamente o producidos inherentemente. De nuevo, esto no está simplemente en términos de prácticas científicas.
Y es interesante la característica de la producción de los datos. Puede ser generados por personas o comunidades para un fin específico. Pueden ser derivados o agregados por terceros o puestos a disposición por terceros. Y en este aspecto de la colaboración, la astronomía tiene una larga trayectoria y una gran historia de estandarización y puesta a punto de bases de datos para la colaboración. Sabina León, perdón, me olvidé un tipo. El tipo, hay distintos tipos de datos, incluso hay datos sobre datos, y esta es otra de las características que son interesantes para tener en cuenta. No da lo mismo una observación hecha, es importante saber con qué hicimos una observación, es importante saber qué instrumentos usamos, es importante saber cuándo y cuáles eran las condiciones, y todo esto está, de alguna manera, debería estar reflejado en los metadatos. Sobre metadatos, hay muchísimo trabajo realizado, sobre todo en áreas de archivística, sobre cómo compartir y cómo disponibilizar bases de datos. Woodward decía en el 89 que un dato es aquello que es registrado por un dispositivo de medición de manera tal de que sea accesible al sistema perceptual humano y sujeto a una inspección pública. Bogen y Woodward publicaron una serie de artículos a finales de los 80 y principios de los 90 y Woodward publicó uno a principios de la década de 2010 en los cuales se pelean un poco con, entre otros, Ian Hacking, acerca de cuál es la distinción entre dato y fenómeno y cuáles son las características que deberíamos estar observando para distinguir uno de otro. De todas formas, lo que quiero rescatar de acá es la cuestión de la idea del registro y la accesibilidad y el dispositivo de medición. En parte porque me parece que es fundamental, y en esto de pensar en que es posible una ciencia sin teoría, hay mucha teoría puesta en los dispositivos de captura de datos, en los dispositivos de observación, y entonces otro de los temas, otro de los afluentes que hemos tenido con Andrés para pensar estos temas es la noción de robustez, cómo evitar la circularidad en estas cosas, porque si yo tengo una teoría que me permite me facilita la construcción de un dispositivo para medir cosas, ¿cómo sé que no estoy midiendo lo mismo que el dispositivo ya tenía de alguna manera cocinado para esa captura? Algo parecido pasa con las simulaciones, ¿verdad? O con la construcción de modelos. De alguna manera, es cierto, el conocimiento previo que yo tengo me circunscribe el campo de juego en el que yo puedo jugar, pero eso es algo rico, eso es algo de lo que estamos buscando. Sabina Leonelli, como decía, en 2016, ella trabaja más bien en el campo de la biología, pero me parece que algunas de estas reflexiones son pertinentes también, pensando en esto de que es una herramienta de comunicación cuyo principal objetivo es facilitar el intercambio de materiales o intercambios intelectuales entre individuos, colectivos, culturas y naciones. En el caso de la biología, especies. Y uno podría pensar incluso, ¿por qué no en el caso de la astronomía o de la astrobiología o xenobiología, cuyo desplazamiento entre grupos es un logro científico arduamente merecido. Pensando de nuevo en lo que contaba Melissa Jaquart hace un ratito acerca de Niels Martin acerca de la construcción de los telescopios. Dice Leonelli que los datos están imbuidos por un valor científico cuando son considerados como evidencia indispensable, cosa que involucra el ejercicio de atención y cuidado al resguardar, almacenar y mantener los datos. Tan importante como capturarlos es saber curarlos, saber cuidarlos. Ella dice que hay que saber, para los datos, para que nos den conocimiento, hay que cuidarlos. De alguna manera, casi como cuidar un jardín. Leonelli le ha dado ha prestado mucha atención al tema justamente de la infraestructura, no solo física, sino humana. Ella propone la creación en muchos institutos de un curador de datos, como podría ser un personal de apoyo en algunos institutos de CONICET, digamos una persona cuyo trabajo sea atender, o el curador de los museos, en el Museo Botánico, digo, una persona cuyo trabajo sea específicamente administrar y curar estas bases de datos para disponibilizar no solo a los investigadores que las generaron, sino también a quienes las soliciten.
es interesante pensar también, y en este sentido de la infraestructura, que son o pueden ser entendidos como artefactos materiales cuyas características son bien concretas. El formato y el medio en el que se desplazan. Leonel en este caso está pensando en cómo los datos viajan y cómo los datos colaboran con distintas investigaciones alrededor del mundo. De nuevo, su campo de estudio es la biología. Pero entender estos aspectos también es tan importante como... ¿Ya estamos? Bueno, iba a decir que afortunadamente, que ya ha pasado mucho tiempo desde von Neumann y su computadora, volviendo a la idea esta de cómo podemos automatizar la astronomía, existe este campo, un poco un homenaje a Jim Gray, que era uno de los que propuso el cuarto paradigma como el paradigma informacional, y ver en este sentido la cantidad, cómo ha ido creciendo la cantidad de datos, esto de 50 gigas, 3 teras, 10 teras a 4 petabytes, exabytes, digamos, vamos creciendo en orden exponencial la cantidad de información que tenemos disponible. Y uno piensa, ¿cómo puede ser o por qué uno tendría que dudar de darle toda esta información a estos sistemas automatizados para que empiecen a recopilar, las cosas que se nos pasan por alto? Somos seres humanos, nos equivocamos, no damos abasto con todo. Un sistema automatizado bien nos puede ayudar. Como decía Leonelli, citando a Leonelli recién, necesitamos, para que los datos nos digan cosas, necesitamos cuidarlos y atender sobre ellos. Y la noción de understanding en este caso, consideramos que puede ser otro de los platitos que giran, pero que nos dan apoyo para pensar de qué manera incorporar todas estas aristas que tiene la investigación científica. Hay mucho escrito sobre esta noción. Henderrecht y Baumberger tienen una serie de trabajitos relativamente recientes de los últimos 10 años en los que caracterizan una noción de understanding como no factual, en tanto que no están tan preocupados por la noción de verdad, sino, o enteramente no factual, quiero decir, no nos importa tanto la verdad de algunas de las herramientas que vamos a usar o algunas de las conclusiones que que van a salir, siempre y cuando nos permitan, de alguna manera, dar cuenta de la información o del conocimiento que estamos produciendo. En ese sentido, una concepción no factual apunta a que el éxito epistémico de nuestro trabajo va a depender de los objetivos epistémicos que nos propongamos. Y esto, de nuevo, una variante de otro de los afluentes es la noción de experticia, y retomando la relevancia de el humano trabajando en consonancia con estos sistemas automatizados, es importante lo que podamos hacer con esos datos antes de lo que podamos saber sobre esos datos. Es decir, cómo podemos poner esos datos a trabajar para producción de nuevo conocimiento. De nuevo, la noción de understanding nos puede proveer como este marco en el cual el conocimiento teórico que tenemos ya adquiridos previamente, en conjunto con los modelos y las simulaciones que nos ponen a trabajar a estos sistemas de los cuales solo podemos tener snapshots para estudiar cierto dinamismo y acortar los tiempos estos de espera, que no tenemos miles de millones de años, que decía Maxi recién. Bueno, ¿de qué manera los podemos poner a trabajar para justamente obtener nuevo conocimiento? Y en ese sentido se busca más que una explicación singular del fenómeno, definido por un pequeño conjunto de características salientes, y usar teorías para entender un conjunto de fenómenos en un sistema. Esto tiene en relación a entender por ahí algunas, de qué manera operan este conjunto, este patchwork, este entramado de teorías, modelos y simulaciones que nos permiten tener conocimiento sobre el mundo. Ya no vamos a tener tiempo para esto, pero es interesante que hay muchos casos de, este es un ejemplo de un grupo en China fundamentalmente, que
que ha estado usando Machine Learning para detectar estas ondas gravitacionales en el rango de los nanohertz, y que básicamente usaron los últimos 20 años de colección de datos para encontrar estos patrones. Y sin embargo encontrábamos acá, y esto les llamó la atención y es más casi en términos anecdóticos, que encontraron que las características de la amplitud de las ondas gravitacionales estaba de acuerdo con las teorías, con lo que esperaba la teoría. Es decir, de alguna manera, incluso los grupos de avanzada que están trabajando con estos sistemas automatizados para producir conocimiento, después vuelven y saber qué es lo que nos decía la teoría, qué es lo que nos dice, qué es lo que hemos podido observar. Y de nuevo, no olvidando nunca el dedo del Buda tocando el mundo, que es el que nos va a decir qué tanto le hemos pifiado o no. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y aprovechando el triple rol que creo que tengo acá, les doy un dato más, que este trabajo es buena parte resultado de un desafío que le fue impuesto, no vamos a decir nombres, a Julián, que se llama tesis, y tiene también el desafío de incorporar, amalgamar un montón de trabajos que viene haciendo hace muchos años, torno a simulaciones, visualización, modelos, después hay un excurso al understanding, y nos parecía que la noción de understanding podía ser una buena forma de retomar algunos de estos lineamientos, volver a leer algunos trabajos clásicos, como Maxi recién decía en un momento, quería decir salvar las apariencias, dijo salvar los fenómenos, me acordé del título del trabajo de Bogen, ¿no? de Woodward, perdón, salvar los fenómenos, y lo que veíamos en torno a la discusión que había en la década del 80, todavía estaba muy sesgada por una forma de comprender a las teorías en torno a la concepción semántica, y uno podría actualizar un poco más esa discusión con respecto a la forma en la que se entiende la injerencia de las aproximaciones más bien cognitivas a las prácticas científicas, y por tanto hacer como un pequeño recorrido de eso, despegándonos de una versión de conocimiento ligado a la verdad de manera tan fuerte, y ver cómo la noción de understanding permite atar un poco más esta comprensión casi encarnada, distribuida del conocimiento, y por tanto dar una mejor comprensión de ciertos aspectos de la filosofía de las prácticas científicas. Así que este es un inicio, primer planteo de atar estas nociones, así que, y eso es lo que le traíamos, porque una de las cosas que siempre quedó pendiente en todos estos años fue hacerse la pregunta bien explícita por ¿y qué es dato? Así que ahí empieza la cosa. Así que gracias. Otro platito más para hacer girar. Gracias a ustedes. Y ahora tenemos 9 minutos para preguntas, comentarios, sugerencias. Hay dos. Me parece interesante para tal vez poner en perspectiva estas discusiones, que al trabajar con estos volúmenes de datos y estas prótesis tecnológicas novedosas, a veces perdemos de vista que en el fondo el problema no parece ser esencialmente distinto al que ya tenemos con la propia percepción humana, en términos que nuestra propia percepción a ojo desnudo es un captar patrones y regularidades no conscientemente, a las que en principio y en crudo todavía nos queda asignarles un sentido. Por lo tanto, no hay ahí tanta diferencia de fondo con un algoritmo de Machine Learning que encuentre correlaciones en bruto, en el sentido todavía carentes de un marco en el cual darles cabida. Por eso me parece que a veces hay como que bajarle la escala al problema. Parecía, es verdad que el volumen de fondo tenemos un problema similar. Creo que tal vez el mayor desafío, por lo menos para las ciencias naturales, es justamente el plantearse una relación menos simple con la verdad y criterios menos simplistas de cuál sería el vínculo entre estos marcos de sentido y lo que experimentamos como real. ¿Vos querés responder algo?
estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y pienso que en otras de estas excursiones que uno hace alejándose de estos temas, el año pasado leímos el libro de Catherine Hales, and Thought, en la que ella es lo que ella dice es que muchas de las decisiones que tomamos, pensando en esto, ¿no? En la vida cotidiana uno gira el picaporte, no son decisiones conscientes, en algún momento, en algún sentido hay un procesamiento en segundo plano y muchos procesos automatizados, y que muchas de los datos sensibles o los datos sensoriales o de la información que recibimos del mundo exterior es procesada de alguna forma en el cerebro que no nos damos cuenta, pero que después reaccionamos en el mundo de una forma tal en la que da cuenta de, che, efectivamente hubo ahí algún procesamiento. Ella pone, bueno, no sé, el ejemplo que ella pone en algún caso es, estamos en el auto, hemos automatizado un montón de tareas mientras manejamos. Entonces, de alguna manera, esto que vos decís de bajarle, un poco lo que nos motiva con Andrés es ver algunas declaraciones o muy panfleteras o muy rimbombantes de no, bueno, ahora la ciencia va a ser, pero estamos acá porque nos gusta hacer esto en parte y hay como una especie de, casi podríamos decir un goce estético en realizar estas investigaciones, más allá del trabajo que efectivamente significa. Y esto va acompañado con una visión o con una perspectiva más bien crítica de cómo se emplea la tecnología y de cuáles son algunos mecanismos que operan por detrás de estos hype que hay detrás de estas promesas, ¿no? De automatizar o de la... pero sí, totalmente de acuerdo. Cuando uno empieza a ver en escalas más chiquitas o en otras, empieza a mover estas dudas y estas salvedades en otros contextos, los problemas vuelven a aparecer. Y es un poco la historia de la filosofía, ¿no? Que hace más o menos poco más de 2500 años que nos venimos peleando con las mismas cosas. Así que totalmente de acuerdo. Y esta excursión de Catherine Hales y esta otra mirada más crítica de la tecnología empieza a jugar un rol acá también. Leonelli rescata mucho esa idea de la tecnología, pero no por la tecnología misma, sino en cuanto nos puede facilitar la investigación y la comprensión del mundo en el que vivimos. Y no solo pensando en astronomía o pensando en biología, como es el caso de ella, sino que también ya hay mucha gente que lo está pensando en economía, por ejemplo. ¿De qué manera qué mundo económico estamos pensando? ¿De qué manera estamos pensando en la economía en vista a estos problemas? Gracias. Bueno, me gustó mucho la charla, Julián, Andrés. Me gusta mucho también estar rodeado de amigos que hace rato no veía, así que chocho aquí. Te quería hacer una preguntita porque la pregunta corta es, en la parte en que decías de las variables que es un dato, había una que tenía que ver con las especies y entre especies en biología. Y a mí ahí me disparó algo que ya venía como dándome resonancia en la cabeza, que es que se estaba colapsando la noción de dato con aspectos del mundo que tengan algún, no diría poder causal, pero algo que puedan interactuar. Entonces, en ese momento que aparece lo de la biología, a mí me parecía que la noción de dato se colapsaba directo con hechos del mundo o características atribuibles. Entonces yo pensaba, bueno, la guillotina es un dato para el tipo que está ahí abajo, porque tarde o temprano interactúa con el tipo que está ahí abajo. Pero en realidad estamos confundiendo entonces el dato con el hecho que el dato quiere informar. Entonces un poco el tironeo que veo es que o nos vamos hacia el lado de la información, entonces claro, acumulamos información, pero entonces escondemos el código, porque si no hay código no hay información. Y si no, colapsamos para los hechos, y entonces nos olvidamos del lenguaje, y al colapsar hacia los hechos parece que el dato no tiene una construcción de relevancia, filtros, o sea, qué quisimos ver, o sea, como que el understanding está un poquito antes del dato. Entonces un poco la pregunta era,
¿cómo ves vos esta tensión entre que los datos no sean los hechos, que los datos no sean información en bytes o en bits, y a su vez que no aparece la construcción en la interpretación? O sea, el que recibe la guillotina no es lo mismo que el que recibe la información de la guillotina, digamos. Entonces ahí el receptor tiene una función muy activa que no termino de estar seguro si está en las definiciones de datos. Gracias. Bueno. Te agrego, sin la piedra de Rosetta, los datos eran muy distintos. Sí. Antes y después. Entonces, si no le ponemos el código, no sé por qué vamos a decir que ahí hay información, o no sé por qué vamos a decir qué tipo de interacción es capaz de producir en el receptor. Ese es un poco el terreno que estoy intentando limpiar en relación a la tarea que Andy mencionaba recién. No es nada fácil. Tratando de circunscribirlo más, pienso, por ejemplo, Floridi se va más para el lado de la información, obviamente, Luciano Floridi se va para el lado de la información en esta bifurcación que planteas. Mientras que Bogen, Woodward, Hacking y otros se van más por el lado de intentar separar ambas, esta distinción justamente entre dato y fenómeno. Bogen y Woodward te dirían, el dato es simplemente el registro de aquello que podemos, de aquello que podemos observar, o mejor dicho, aquello que podemos registrar. Ellos dicen además que el dato no tiene ninguna relevancia teórica, salvo que lo tengamos en cuenta como evidencia de algo más, y entonces para ellos no sería tanto un problema. Yo, por lo que puedo observar en estos ámbitos en estos ámbitos científicos, pareciera irse más por ese lado la distinción. Sin embargo, toda esta nueva tendencia, como mencionaba de Leonelli, y esto que vos decís de las especies, ella de alguna manera trata de sacar del dato como de ese lugar más bien aséptico o simplemente como un mero registro. Hay como un eco. Y llevarlo más a la cocina de la producción del conocimiento. Las personas que se dedican más a esta línea no hablan tanto de información, sino que la información parece ir correr por otro lado, y esa es una distinción muy difícil o que todavía no he logrado terminar de zanjar. Por eso no apareció la palabra en ningún momento por acá, e intenté, no sé si le dije, intenté mantenerme lo más alejado de esa discusión posible, en parte porque no lo tengo claro. Sin embargo, sí tengo muy en claro de que es un problema que está todo muy interrelacionado, o mejor dicho, de alguna manera está todo muy atado cuando uno empieza a jugar con estas piezas. ¿En qué sentido la noción de evidencia funciona o se puede hacer jugar con la de información, por ejemplo? No sé, son todas preguntas que tengo todavía abiertas, que no sé si se van a poder cerrar en un solo trabajo de este tipo, y creo que va a haber un apartado en el que va a decir que no me voy a meter con nada de todo esto. Pero ciertamente son preguntas muy interesantes. No sé si puede haber más tesis. Estamos con el tiempo. Muchas gracias. Bien. Tenemos una pausa hasta las 17:05, que ahí empezamos con la mesa siguiente. Muchas gracias.